Este acto, como bien sabéis, está sponsorizado, a la vista está por mi camiseta, por Students for Liberty, que es una asociación estudiantil. Es, de hecho, cambio el artículo, la asociación estudiantil, la que hemos estado esperando, pues qué sé yo, 2 o 3 siglos y que por fin ha llegado. La asociación internacional con presencia, creo que en todo el mundo. Yo desde luego los he visto aquí en otros países, algunos especialmente lejanos, y es el sueño hecho realidad para un liberal. Un grupo de estudiantes que se han organizado esta vez y lo hacen muy en serio, y están en red en todas las ciudades de España, todas las universidades de España, incluida por supuesto la Complutense, donde hay un grupo bastante generoso, y hacen actos continuamente, tienen muchísima actividad. Entonces, pues bueno, era simplemente por si alguno todavía no pertenecéis a la asociación, pues que ya estáis tardando, que no sea que estáis esperando a haceros de Students for Liberty, porque merece la pena, y además hacen unas camisetas que están la mar de guapas, que no sé si os las regalarán, pero seguro que están dispuestos a venderoslas sin ningún problema. Pues muy bien, dicho esto, hecha ya la introducción comercial, pasamos a lo que tenemos que pasar, ¿no, Almudena? Jorge. Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí. Va a ser una presentación un tanto incorrecta, aunque quisiera empezar agradeciendo, por supuesto, a mi amigo y vicedecano de investigación, Faustino Martínez, que nos haya cedido esta aula estupenda, donde casualmente yo he estado dando clases durante un curso entero, así que veros ahí me dan ganas de deciros a callar y a copiar, pero... También quiero agradecer mucho a Students for Liberty, no solamente por lo que nos ha contado Fernando, que aquellos que trabajamos en la universidad desde hace mucho tiempo y en circunstancias un tanto complicadas, se os ha echado de menos mucho, sobre todo no ya en este campus de Moncloa, sino en el campus de Somosaguas, chicos, porque yo doy clase aquí, pero mi soviet está en la Facultad de Políticas, en el campus de Somosaguas, donde también hay que tener presencia, porque allí la soledad del liberal, que vosotros me imagino que también conocéis, allí se siente profundamente. Bueno, también quiero agradecer, por supuesto, a la editorial haber publicado este libro, que tiene, como podéis comprobar, una factura impecable, y a las egregias personas que nos acompañan. Con Cristina Seguí, que aparte de ser una persona fantástica, es una estupenda escritora, que OK Diario tiene la suerte de contar en su plantilla y hace unos análisis políticos no solamente con fundamento intelectual, sino muy mordaces, con un estilo propio. Yo no me lo perdería jamás. Y a mi izquierda están dos de los jefes de opinión que he tenido en mi andadura en esto del análisis político. Por orden cronológico, Fernando Díaz Villanueva, que fue mi jefe de opinión durante los mejores años de Libertad Digital, cuando éramos los mejores, sí, y los únicos, y estábamos, eso es, y estábamos dando la batalla. Y por supuesto, don Javier Venegas, un referente, al menos para mí, un referente intelectual y un caballero y un liberal de los pies a la cabeza, del cual se puede aprender mucho. La presentación que vamos a hacer hoy no va a ser al uso, como decía al comienzo, sino que ya que somos todos personas que consideramos que la comunicación política es imprescindible en la batalla de las ideas y que todos hacemos más o menos radio, se nos ha ocurrido hacer algo como un programa de radio. Es decir, vamos a ir tocando los temas que buenamente hemos tratado en el libro, vamos a debatir, vamos a discutir, y yo creo que puede ser una manera interesante no solo de que veáis y penséis, sino también de discurrir en conjunto cuáles son las cuestiones fundamentales de esta época tan dura que nos ha tocado vivir. Me toca, y ahora, después de lo que han dicho las personas que me han precedido en el uso de la palabra, ¿qué voy a decir yo de los egregios que nos acompañan o de Students for Liberty? Una asociación que yo conocí en terreno complicado, en Barcelona. Estuvimos, Jorge y yo, dando una charla sobre populismos en la Pompeu Fabra en Barcelona, de la mano de Students for Liberty. Y me impresionó
que por fin vuelve a haber jóvenes en la universidad que dan la batalla de las ideas, que defienden la libertad, que se parten la cara por la libertad y, sobre todo, que organizan actos, no porque nos inviten a nosotros, sino porque al final lo que cala es ese mensaje que va contra el pensamiento único. Debo decir que a mí en redes, sabéis que yo trabajo en La Razón, soy responsable de redes sociales, con lo cual me muevo bastante en Twitter, llevaban toda la semana mandándome mensajes de «os van a escrachear, es la Complutense». Y entonces, ¿qué hemos hecho? Venir en coche, no hemos venido en autobús. Así que, como no hemos venido en autobús, vamos a estar muy tranquilos, pero estoy seguro que vamos a debatir. Gracias, Faustino, gracias. Estoy saludando a mis contertulios de esta tarde en este programa de radio que vamos a hacer. Gracias, Cristina Segui, valenciana, española, de Pro, analista en OK Diario. Gracias al jefe de opinión de Libertad Digital, de Voz Populi y autor de Catarsis, junto a Juan Manuel Blanco, Javier Venegas. Y al referente, al perroflautólogo, al referente liberal por excelencia, por supuesto, a Fernando Díaz Villanueva. Y gracias a vosotros, porque venir un viernes a las 7 de la tarde a oír hablar a estos que estamos aquí contra la socialdemocracia, o nos queréis mucho, tiene mucho mérito. Así que gracias de corazón. Y ahora me voy a poner seria porque voy a introducir el tema. Veréis, vamos a presentar un libro que se titula Contra la socialdemocracia. Y ese era efectivamente el objetivo del libro, era denunciar la socialdemocracia, que es el origen del conflicto político, que no es económico, en el que se encuentra inmerso en estos momentos no solo España, sino también Occidente. Yo les preguntaría, ¿cómo nos afecta el consenso socialdemócrata, que es, al fin y al cabo, la confabulación de las oligarquías política, mediática, financiera y comercial que se estableció en Europa después de la Segunda Guerra Mundial? Y lo hizo bajo la fórmula del estado del bienestar, o el bienestar del Estado. ¿Qué es el estado del bienestar? Bueno, en ciencia política, lo dirá aquí el profesor, en el fondo no es más que un Estado totalitario enmascarado por la propaganda. De ahí el pensamiento único y que haya una cosa que se llame opinión pública, que en realidad es opinión publicada. Un estado del bienestar que hoy en día está implosionando porque es económicamente, es verdad, pero también políticamente inviable. Cuando vamos contra la naturaleza humana y vamos contra la libertad, las cosas acaban fallando. Y si no, que se lo digan, por ejemplo, hoy, y me quiero acordar especialmente, y más después de ver ahí a Tomás Páez, a los venezolanos, que ayer sufrían un verdadero golpe de Estado. Jorge, ¿cuál es el objetivo de la socialdemocracia? Y abro el turno y luego voy a ir dando palabras. Tino, ¿me ayudas a moderar? Adelante. Interrumpimos todo el rato. Bueno, voy a ser lo más breve posible para que podamos participar todos. Yo creo que coincidimos en que el objetivo de la socialdemocracia, desde su inicio hasta el día de hoy, la socialdemocracia que está en todos los partidos, es construir el hombre nuevo y construir la sociedad nueva. Derribar la democracia liberal que tenemos, la sociedad plural en la que vivimos, y construir una sociedad asentada sobre lo que ellos llaman la democracia social. Una comunidad homogénea, basada en los siguientes valores, que seguro que los vais a encontrar en los discursos políticos, no ya de los populistas socialistas de Podemos o del PSOE, sino prácticamente de todo el abanico parlamentario o de todo el abanico político, como son luchar contra las desigualdades, promover la justicia social, distribuir la riqueza. Y no solo eso, el feminismo obligatorio, la solidaridad obligatoria, el ecologismo obligatorio. ¿Pero qué ecologismo? No cuidar la naturaleza, no un conservacionismo en la que nosotros consideremos cómo debemos compaginar nuestra existencia con la naturaleza, sino el ecologismo tal y como lo marcan las instituciones, tal y como lo marca el establishment. Y no solo eso, sino también el multiculturalismo, que dicho así es típico del buenismo, parece algo bueno, pero cuidado, tal y como lo conciben los socialdemócratas, el multiculturalismo es bidireccional.
Cuando ellos dicen integración, están hablando de que nosotros nos adaptemos a las culturas de los demás. La idea es, como imagino que hablaremos más adelante, eliminar lo que el maoísmo llamaba los cuatro viejos. Los cuatro viejos, que nos tienen que sonar. El viejo pensamiento, las viejas costumbres, las viejas tradiciones, la vieja educación. Eliminar lo que son los pilares de la sociedad y crear sobre esa base una sociedad nueva. Pero cuidado, no lo han inventado los socialistas. No llegó Lenin o Max Adler o Gramsci y dijo, vamos a crear una sociedad nueva. No, esto parte de la interpretación que los jacobinos hicieron de Rousseau. Si tenéis presente, ahora que estamos en clase, si tenéis presente la Revolución Francesa, cuando los jacobinos llegan al poder, no quieren solamente crear una Francia nueva, sino que su pretensión es crear una era nueva, hasta el punto, quizás espectacular, de nombrar de forma nueva los meses del año. Intentaron cambiarlo todo, incluso cambiar a la persona. La persona ya no tenía derechos por ser persona, sino por ser ciudadano. ¿Qué diferencia hay? Cuando ser ciudadano, lo que interviene es el Estado, es decir, el monopolio del poder en un partido, que eran ellos, un grupo, los jacobinos. Los jacobinos, el Estado decidía quién era ciudadano y quién no lo era, y por tanto, quién era persona y quién no era persona. Y ejerciendo el poder desde ese Estado de manera omnímoda, pretendían, con la ingeniería social que nos ha llegado hasta hoy, conformar la sociedad nueva. ¿Para qué? Para llegar al paraíso, a la felicidad con mayúscula, que es el objetivo de todas estas religiones sustitutivas. Y yo creo que aquí pongo un punto, ¿no? Sí, yo creo que le vamos a dar la palabra a Javier Venegas para que nos explique un poquito, desde su punto de vista, cómo nos afecta el consenso socialdemócrata. Javier. Me ha encantado lo de las religiones, porque en realidad de eso se trata. Es decir, lo que ha devenido la socialdemocracia es en un conjunto de religiones laicas que, a diferencia de las religiones actuales, que nosotros conocemos los occidentales, no son facultativas, sino que son obligatorias. Es decir, hay una obligatoriedad de asumir una serie de principios, hay unos nuevos clérigos que están dentro de las instituciones estatales que supervisan que esas religiones se cumplan estrictamente, que incluso hemos llegado al disparate completamente asumido, claro, que viene de donde viene, que es, por ejemplo, lo que se ha publicado recientemente, el estudio sobre el índice de la felicidad que patrocina la ONU, que veréis que no es un estudio de la felicidad ad hoc, es decir, según lo puede entender un liberal o puede entender cualquier persona en función de sus prioridades, sino que tiene una serie de mandamientos. Es decir, el índice de la felicidad se elabora hoy en función de unos vectores: la sostenibilidad, la ecología, el feminismo, feminizarnos, y no sé cuál es el cuarto, pero es otro disparate. No comer hamburguesas. No comer hamburguesas, seguro. No sé, cualquier barbaridad. El caso es que incluso esto es todavía más terrible, porque yo indagando y tirando un poco del hilo, después con mucho cuidado, porque recientemente sufrí hasta la censura de una pieza periodística por tocar uno de estos temas, me topé hasta con un vídeo para niños, donde ya se les seleccionaba sobre estos valores, estas nuevas religiones laicas, que se hacía con los pitufos. Es decir, esto es a lo que hemos llegado. Entonces, desde ese punto de vista, el libro que han escrito maravillosamente Jorge y Almudena, me encanta el título, porque en realidad no hay confusión, es contra la socialdemocracia. La cuestión es que la socialdemocracia hoy en día, y como ellos explican bastante bien, ha ido mutando, es por defecto una mutación. Es decir, cuando uno busca la felicidad, al final la felicidad tiene muchas caras y muchas interpretaciones, por más que le pongas unos mandamientos. Entonces, cada cual aspirará a ser feliz de la forma en la que considera oportuno. Yo lo he visto también recientemente, pues este hombre, la manifestación reciente sobre el feminismo, el Día de la Mujer, había otros grupos que entienden el feminismo de otra manera, que son los transexuales, los CES, los no CES, los REF. Es decir, es una auténtica locura. Hay un diccionario incluso que han hecho en Estados Unidos, que es el diccionario urbano, para comprender todos estos términos, en donde nos tenemos que ir buscando nuestro acomodo, pero tenemos que estar ahí, nos tenemos que definir. Es decir, ese es el problema.
Y había un señor, me hizo mucha gracia, porque había aparecido un señor con un cartel, un señor con pelo largo, con barba, y decía: las lesbianas queremos ser libres. ¿Alguien ha visto La vida de Brian? Loretta. No, y él se consideraba mujer, y además, lógicamente, lesbiana, porque como no se había operado, pues tenía que ser lesbiana porque tenía que estar con mujeres. Pero es que el problema es que había otro grupo de transexuales sí operados que arremetieron contra él. Y a su vez había otro grupo de transexuales que estaban en proceso de cambio, pero que no iban a renunciar, con perdón, a su pene, porque no querían operarse el pene. Y entonces las feministas arremetían contra ellos porque decían que los penes había que triturarlos. Bueno, pero eso yo creo que es un poco más la parte final, la farsa. Es decir, lo que estamos aconteciendo ahora es precisamente la descomposición final que nos hace todos tanta gracia. Pero eso es la parte importante, es muy importante. Es decir, que luego es pródiga en noticias mierder continuamente. Prácticamente todos los días hay uno o dos de este tema que nos reímos. Pero el libro de Almudena y de Jorge es mucho más profundo, porque va a las causas y a los orígenes. Es decir, de cómo esto empieza pensando que el Estado es la solución para todo, hace ya más de un siglo, de bueno, si realmente administra bien el tesoro, ¿por qué no va a administrar bien nuestra vida? Esa es la primera ilusión. Si estos tíos son tan eficientes yendo a la guerra y ganándola, y tan eficientes formando ejércitos, y tan eficientes atendiendo a las catástrofes naturales, o así se percibía, porque no vamos a dejar que nos ordenen la vida y que nos digan cómo tengamos que pensar. Y esto ha sido un proceso muy gradual, y a la vez, gradual y exitoso, porque el socialismo real no lo fue, fracasó estrepitosamente, pero esto en cambio lo padecemos a diario. A veces se nos olvida que estamos en una universidad estatal. Esto está pagado con los impuestos, ¿no? Y al menos no se ha llegado a prohibir la universidad privada, pero podría llegar a hacerse en algún momento. No lo eliminemos, y como esto muchas más cosas. Ese es un poco el corazón del libro del libro que está presentando hoy, y que a mí me parece que lo hace tan irresistible, porque en lugar de atacar las consecuencias finales, que son las que todos nos reímos tanto, va a las causas del problema y las presenta como algo indisociable. Es decir, el tío de la barba que cuenta Javier. Es que me has cortado mi apoteósico final, que era volver a deshacer el libro, porque es la parte importante. Es decir, no, la idea es que todo ese pensamiento, todo este disparate, esta mutación que no se puede frenar, es decir, la socialdemocracia escapa al control de sus propios ideólogos y de sus propios acólitos. Entonces, por eso decía que era fundamental el libro de Almudena y de Jorge, porque si no tienes un pensamiento estructurado, si no tienes las ideas claras desde el principio, si no sabes dónde están las líneas rojas, acabarás con barba diciendo que eres lesbiana o diciendo cualquier otra cosa, y lo cual está muy bien, porque para cualquier liberal lo que hagas en tu vida privada, allá tú. Oye, Javier, una cosa, ¿no sería José Luis San Pedro? No, porque tenía una melena. Se llamaba El amante lesbiano. Hace ya unos cuantos años, ¿os acordáis? Igual era José Luis San Pedro, pero lo podemos preguntar nada más. Os doy mi punto de vista, pero es muy interesante lo que estabais diciendo sobre las lesbianas con barbas de 3 días. A mí me ocurre siempre que cuando entro en un perfil de Twitter me atacan, me roban mi realidad sexual, no identidad sexual, porque al final seré un caracol, así disfruto de las dos cosas, ¿no? Entras y ves feminista y tiene una barba de Bin Laden, ¿no? Y esto es curiosamente lo que consigue el consenso socialdemócrata a través de la colectivización. Es decir, ya no existe el individuo, existe el colectivo, existen las feministas que quieren ser hombres, que quieren clonar absolutamente a los hombres, y que además atentan contra el individuo constantemente. Por otro lado, está el estado del bienestar como excusa de los partidos políticos, la gran farsa de la socialdemocracia, para parapetar sus propios beneficios, para legalizar, sobre todo legalizar el robo a la ciudadanía. O sea, legalizar el robo. Yo creo que esa es la clave. Y ahí están participando todos los partidos políticos. Tenemos a PP, cuya base ideológica, cuya ideología está marcada por el Ministerio de Hacienda, que para ellos debe ser liberal aumentar la contratación pública en 250.000 personas más. Tenemos a personas de todos los partidos políticos que van a un debate político absolutamente incapaces
decir, señores, ¿cómo que no hay gasto social? ¿Cómo que no hay inversión en el estado de bienestar? El estado de bienestar, el gasto social, supone el 48% del Producto Interior Bruto del país. Esto es la mitad de nuestro esfuerzo y la mitad de la riqueza que generamos nosotros y que no generan ellos. Luego está el Partido Socialista, que es exactamente igual que Podemos, y luego tenemos a Ahora Ciudadanos, porque ya no se llaman Ciudadanos, sino Ahora Ciudadanos, que propone un aumento del gasto de 2.000 millones de euros cuando la realidad es que lo quieren para realizar políticas socialdemócratas, políticas de compra de votos, de clientela, para afianzar clientela. Pero no eran liberales ahora. Bueno, son Es que me estás dejando boquiabierta. liberales progresistas, Ajá. lo cual el progresismo ya evidencia el complejo, el minimizar el impacto que produce la palabra liberal, ¿no? Y básicamente lo que nos están diciendo es que necesitan 2.000 millones de euros de nuestros impuestos para devolvernos una parte en rentas básicas. ¿Esto es un regalo? Pero claro, es que eso está... ¿Para qué no funciona? Es que esto es el origen, es el corazón del modelo socialdemócrata, que es lo que Juvenal llamaba el Estado minotauro, en el cual la persona es dependiente del Estado. Es dependiente porque consideran que su progreso como persona depende de que el Estado actúe, de que el Estado ponga en marcha lo que ellos llaman políticas sociales o políticas públicas, pero al mismo tiempo lo necesita, lo demanda, pero lo tiene que alimentar. Alimenta al monstruo, alimenta ese mito, alimenta al minotauro y depende de él. ¿Qué es el origen de eso? ¿Pero por qué lo aguantamos? ¿Lo criticamos? ¿Pero qué es lo que ocurre? ¿Por qué en esta sociedad, que es lo que tratamos en el libro, por qué la mayoría es así y los partidos, lo queramos o no, responden a la mayoría de la sociedad? No son tontos, hacen políticas y programas para conseguir el aplauso de la mayoría y conseguir sus votos. Si no, ¿de qué? Pues nosotros lo tratamos y hablamos de algo que está en la agenda, pero que no se profundiza lo suficiente en ello, como es la hegemonía cultural. Pero lo que hay detrás de la hegemonía cultural, ¿en qué consiste? ¿Y hasta dónde llega? Porque parece que la hegemonía cultural la ha inventado Pablo Iglesias o García Ferreras en La Sexta. No, va mucho más allá. Está en la esencia y en el espíritu de la socialdemocracia. Pero ahí, desde mediados del siglo XIX, se articula y se teoriza a comienzos del XX. No Antonio Gramsci, que también lo han puesto de moda algunos compañeros míos de facultad, sino que intelectuales de la izquierda lo toman como la manera de sustituir la lucha de clases, que duele, escuece y crea una opinión pública, pues, en fin, guerras civiles que molestan. No, es mucho mejor la lucha cultural. Max Adler, un marxista austríaco, decía: la revolución está muy bien, pero lo que hay que hacer es ganarse la conciencia de las nuevas generaciones, porque es la forma de pasar de la democracia liberal a la democracia social. Es decir, que la gente se crea que necesita al Estado para llegar a la sociedad nueva, que hay que repartir la riqueza, que hay que luchar contra las desigualdades. Y luego Antonio Gramsci dio un paso más y dijo: ¿cuáles son las vías para conseguir la victoria en esa lucha cultural? A ver si nos suenan. ¿Qué son? La educación, la cultura, ahí tenéis a los de la Ceja y compañía, y los medios de comunicación. Contando con esas tres vías se puede educar a las nuevas generaciones. Por eso ellos consideran que sus profesiones, la de profesor, la de artista o la de periodista, tiene una función social. Ellos no van a desempeñar una profesión, no van a realizar, bueno, pues un beneficio propio o familiar y tener un... No, ellos van a la transformación social. Consideran que el resultado de su trabajo es que las cosas vayan bien con mayúscula y que la gente sea feliz con mayúscula. De ahí viene esa esclavitud. Yo creo que eso que está comentando Jorge, esa labor de ingeniería social, se ve muchísimo más, y en este sentido estáis un poquito más a salvo, en las comunidades autónomas o en las regiones mediterráneas o que tienen una lengua cooficial.
Porque, por lo que estaba diciendo él ahora mismo, cuando hay una lengua cooficial, todo es susceptible, la cultura es susceptible de crear muchos más entes públicos, una red clientelar mucho más amplia, que es, por antonomasia, de naturaleza socialdemócrata. Yo provengo de la Comunidad Valenciana, donde actualmente los actuales dirigentes, el Chimo Puig, el PSPV, que podría militar perfectamente en Esquerra Republicana, junto con Mónica Oltra, que es la que gobierna de facto, Compromís, bueno, pues acaban de gastar 50.000 euros en bautizar a la nueva televisión pública valenciana, impuesta desde la Generalitat de Cataluña. Y ahí se mantienen dos entes principales hermanados y fundados por la misma gente que fundó Òmnium Cultural en Cataluña, cuya hipoteca, casi 1 millón de euros anuales, proviene del despacho de la Generalitat, y esto está implantado, esto está impuesto a la sociedad valenciana para normativizarlos, para homogeneizarlos, para convertirlos en monos de una película de Tim Burton con dinero público. Mientras que esos mismos dirigentes dicen que no hay dinero para la sanidad, que hay gente muriéndose y comiendo de los contenedores y que la Comunidad Valenciana es prácticamente Burkina Faso. Lo primero para un socialdemócrata, lo primero para un socialista es, sin duda alguna, la ingeniería social. Es que esa es la palabra clave, Cristina, ingeniería social. Decía antes Jorge, en una de sus intervenciones, citaba el maoísmo los 4 viejecitos, ¿no?, que había dicho él, el pensamiento, la cultura, la educación y las costumbres. Lo estamos viendo a diario, como desde el Estado, que por cierto no es lo mismo que el gobierno, y esta es una diferenciación muy importante si se quiere hablar de política, diferenciar Estado y gobierno, y sin embargo hay una confusión tremenda, quieren destruir. Vemos ejemplos a diario. Yo os estaba oyendo hablar ahora mismo a todos, estaba pensando ya no solo en el marasmo legislativo que tenemos en España, hay unas 100.000 leyes en España. Seguro que tú estás incumpliendo 3, tú 2 y yo 4. Yo, por lo que digo, una más. Eso seguro. ¿Por qué? Porque para poder destruir el pensamiento, la cultura, la educación y las costumbres hay algo que debe ser destruido lo primero, y se llama el derecho. El derecho, que no es lo mismo que la legislación. Hay que diferenciar la ley de la legislación. La legislación pertenece al Estado y el derecho pertenece al pueblo. El derecho expresa un uso fuerte, una costumbre, una tradición. Es preexistente al Estado. Y es preexistente al Estado. Es que, de hecho, en Gran Bretaña, donde no hay Estado, hay derecho. Pero no hay Constitución escrita. Ahí va. El siguiente mito. Estamos hartos de oír en tertulias a los políticos de la Constitución de 1978, con la que yo no me voy a meter, pero es que parece que no hubiese derecho si no hay Constitución escrita. No, el derecho es de las personas por el mero hecho de serlo. Tenemos derecho a la vida, a la propiedad, a la libertad, por el mero hecho de haber nacido, no que un político nos lo otorgue. Yo os decía, para destruir el pensamiento, la cultura, la educación y las costumbres hay que destruir el derecho. Y esto se ha conseguido. Con 100.000 leyes sobre la mesa, mañana yo puedo perseguir al disidente que me apetezca, porque seguro que siempre encontraré un recoveco para que pene por vete tú a saber qué causa. Es verdad que la ley debe ser cumplida, pero, y Faustino, aquí seguro que tú también me puedes corregir o no, si no es así, la ley no es justa por ser ley, es ley si es justa. Y para ser justa no debe ser moralizante y no debe ser legislación. Esto que Bastiat llamaba en la ley despojo legal, pues ese es el origen, la destrucción del derecho es el origen de los 4 viejos. Sin la destrucción del derecho, sin 17 parlamentos reglamentando cosas contradictorias entre sí y que van a la idea de crear la sociedad nueva, el hombre nuevo y hacer esa ingeniería social de la que hablaba Cristina Seguí hace un momento, no sería posible. Y quiero volver a Venezuela. Ahí tenéis el ejemplo, es que se ha visto muy claro ayer. Sin la complicidad de los que aplican legislación o los togados, no hay dictadura posible.
Tenedlo muy en cuenta. Yo es que estoy muy impactada por lo que ha sucedido ayer en Venezuela. Pero os quería poner unos ejemplitos de esta ingeniería social. ¿Javier? No, sigue. Cristina, te lo voy a poner en bandeja. Ingeniería social. Estamos asistiendo a un debate en todas las tertulias sobre una persona a la que yo hubiese aplicado un eximente de enajenación mental completa llamada Cassandra. Por tanto, la hubiese absuelto. A ver, se llamaba Cassandra o Ramón, porque a mí no me ha quedado claro. Ramón. Pues mira, es que a mí me da igual. Es un loco o una loca, sea lo que sea. Oye, lo que quieras. O sea, y estamos asistiendo a un debate falso sobre la libertad de expresión. Es un debate falso. Podríamos entrar si debería estar regulado o no el enaltecimiento al terrorismo. Personalmente yo creo que los delitos de odio son una aberración porque lo que están es castigando sentimientos, que es algo muy indemostrable. Pero estamos viendo ahora mismo, y lo grave no es lo que queráis, pirado o pirada, no. Porque además su sexualidad me da igual. El problema es que amenaza de muerte a todo aquel que no piensa como ella y a todo aquel que se le pone enfrente. Pero lo grave no es eso. Lo grave es que hay partidos políticos apoyando a esta persona, Cristina. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, una nota así de humor que yo he puesto en Twitter, un tuit que he puesto esta tarde. Yo creo que la primera batalla que tendría que librar el colectivo transgénero es en el campo de la antroponimia, porque llamarte Cassandra con 2 S, además, te podrías llamar cualquier otra cosa bastante más normal, ya indica que tu problema... Y con un bigotazo que parece indica Pancho que tu problema es psiquiátrico, aparte de lo que estabas comentando antes, de su obsesión por la muerte. No es de psiquiátrico, es el producto de la No, socialdemocracia. perdón. Esto es un producto. Ella es una víctima. Yo creo que ella es una víctima porque es hay gente extraordinaria en el mundo y hay indigentes mentales, y luego existe la clase política que crea lobbies que además son susceptibles de ser hipersubvencionados para penetrar en las instituciones de la administración pública y en la educación pública. Y lo tenemos claramente diseñado en torno al feminismo de género y en base al colectivo LGTBI. Hay más de 50 tipos de géneros distintos. Yo soy incapaz de decir si transfobo, transmófobo, o no sé cómo se dice. Y escribo, Es que, verás, es que ellos lo que han hecho ha sido confundirnos. Y han hecho que pensemos que la libertad sexual es la libertad, ¿no? Hasta el punto de que ella ha alegado en el juicio, está Cassandra, que escribió aquellos tweets teniendo 15 años y que por tanto es irresponsable. Pero es responsable con 15, con 12, con 10, para cambiarse de sexo. No, ¿Estamos locos? es responsable para imponer y para legitimar, junto con políticos que sí que son mayores de edad y están teóricamente preparados para decir lo que tenemos que hacer con nuestros hijos. Yo tengo una... Bueno, estamos preparando, aunque esto es momento de publicitario, estamos preparando un libro, un colega y yo. Juan Manuel Blanco, estupendo. Sí. Y estamos devorando literatura, estudios y demás. Bueno, es casi es una prolongación, un complemento de este gran libro, que es la base, y es un poco, volviendo a este tema, decía Cristina que los políticos crean una serie de grupos, o de subclasificaciones y tal. En origen podría ser así, pero es que es más grave. Yo creo que ya es al revés. Ya les ha adelantado el vagón correo a la locomotora. Es decir, ahora los políticos, los partidos, hacen campaña siguiendo las doctrinas de los grupos que ya espontáneamente, y subgrupos que se van creando y van creando su propia comillas, ideología. ¿Por qué hacen esto los políticos? Porque en esta fase, este estadio final, les resulta mucho más económico, y dado la precariedad en la que se encuentran los partidos políticos intelectualmente y la cobardía en la que se encuentran, que otros señores que hacen mucho ruido y hacen muy buena publicidad les hagan los idearios. Entonces ya lo tienen hecho, ya ha estado en La Sexta, ya ha estado en la polémica, ya lo conoce todo el público, y entonces dice, ahora yo cojo y digo, pues voy a hacer yo la ley LGTB. Sí, ahora os voy a contentar a todos, vamos a hacer campaña. Sí. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pero si estáis yendo de la pregunta, porque yo he dicho que... Aquí sigue el programa, os habéis emocionado. Sí.
No, yo insisto, lo grave aquí no es que Casandra sea un producto que sí, todo esto lo hemos tratado. Es que hay partidos políticos que están apoyando a Casandra. Pero estoy explicando cómo que me ha salido la pregunta. Claro, pero estoy explicando están congelados. Lo que ha venido a decir muy bien Javier es que los partidos políticos, todos, están congelados de pánico. Es decir, vengo de Bruselas junto con unos compañeros que han venido hoy aquí con la asociación GEMAC, que atienden a las víctimas de la ley de violencia de género, que básicamente estaba el señor Nart, eurodiputado, haciendo una ofensiva a ultranza contra el totalitarismo del movimiento feminista actual, y luego tenemos feminista y LGTBI, y luego tenemos a Ciudadanos en la Comunidad Valenciana que ayer votó a favor de la ley de transexualidad, que impone en los colegios que vayan los lobbies a diseñar, a homogeneizar a nuestros hijos, y que además pueden criminalizar a los padres que se nieguen a que sus hijos sigan esta cadena, ¿no? Que sean incentivados por esta ideología. Los partidos políticos están helados de pánico, los lobbies de presión marcan la agenda política, y las élites, las cúpulas de los partidos políticos mandan a aquellos políticos disidentes que se atreven a lanzar una opinión contraria, como el alcalde de Alcorcón, que se atrevió a decir que las feministas eran totalitarias. Nos mandan a los programas de toda índole, espejo público en este caso, para ir a pedir perdón. Para ir a pedir perdón. Y no para cumplir un mandamiento de la religión laica. Está penado. Primer mandamiento. Pero fíjate, estáis hablando de algo que es el pensamiento único que tiene relación con el Estado. ¿Por qué? Porque bajo el Estado, y esto es algo que no se suele comentar, no cabe el derecho de resistencia. En los años 90, creo que eran los 90, en los 80 seguro, había un servicio militar obligatorio. Y los jóvenes empezaron a rebelarse contra ese servicio militar obligatorio y empezaron a hacer lo que se llamaba objeción de conciencia, ¿no? Y al final el Estado, que permitía esa rebelión, acabó legislando la prestación social sustitutoria. ¿Por qué os cuento esto? Porque bajo el Estado es el Estado el que decide contra qué te puedes resistir. No existe el derecho de resistencia, no existía en los 80. Pero, y enlazando con lo que estabais hablando y pensando en la libertad de expresión, diría que ese Estado, que fue un leviatán, esto se conoce, Juvenal lo describe ya como un Estado minotauro. Un Estado minotauro bajo el que ya no es que no quepa el derecho de resistencia, no cabe el derecho a la objeción de conciencia. Lo estamos viendo en leyes moralizantes donde se pretende, por ejemplo, a personal sanitario no se le permite la objeción de conciencia. Yo no estoy tomando postura por ninguna posición, por ejemplo, en el tema del aborto. Sin tomar postura en ninguna posición no se permite la objeción de conciencia. Es peor que eso, es peor. En Estados Unidos te pueden situar dentro de lo que llaman grupos de odio. Hay asociaciones que son... Yo efectivamente no tengo una postura y respeto profundamente sí las convicciones pero no voy a de cada entrar, persona, no están bien si la persona reflexiona y racionaliza lo que hace, sus actos. Pero simplemente por no transigir con lo que la PC, lo políticamente correcto, que es un problema muy grave, la socialdemocracia ha llevado a que en este estadio se te puede incluir en un grupo de odio. Es decir, de hecho, en Estados Unidos, en los ambientes académicos, si manifiestas, lo mejor es que no manifiestes ninguna opinión ni a favor ni en contra, porque vas a acabar en un grupo de odio sí o sí. Es decir, vas a acabar señalado. Entonces, aunque ahí es verdad que ahora están tomando conciencia, hay un movimiento de cierta reacción. Pero lo que está contando Javier procede de lo que nosotros hemos llamado el consenso socialdemócrata, que procede de una cosa que convive entre nosotros y que está diario en nuestras vidas, y que es el mito lo que llaman el mito del constitucionalismo, que dicho así es muy rimbombante y podríamos incluso hacer otro libro. El mito del constitucionalismo, que consiste en lo siguiente, que además lo tenemos nosotros en nuestra sociedad, y es que ellos consideran, porque son ingenieros sociales, consideran que solo existe lo que está en la Constitución. No hay nada más. La Constitución te dice cómo eres y cómo tienes que ser. Y de ahí procede la legislación, una legislación
que no solamente está en la clave de ese consenso socialdemócrata, que no solamente ordena nuestro modo de vida, cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que ser, sino cuál debe ser nuestra moral. En esa legislación socialdemócrata nos están adoctrinando sobre la moral, sobre lo que es la buena persona y la mala persona, lo que es el amor y lo que es odiar, lo que se puede decir y lo que no. Y caemos todos, porque aparte de esa censura, todos vivimos nuestra propia autocensura, todo aquello que nos callamos para quedarnos en la tribu, para no salir de esa zona de confort que nos crea el Estado, porque ese Estado socialdemócrata ha hecho de nosotros personas irresponsables, que es la clave, la responsabilidad. Es lo que define a una persona libre de un ciudadano, que toma las riendas de su vida, asume la responsabilidad de su progreso y de su porvenir. En el paradigma socialdemócrata, ese progreso y ese porvenir depende del Estado, depende de la legislación, depende de las subvenciones. Por eso mismo, perdona Javier, perdona, por eso mismo yo decía que no cabía el derecho de resistencia y no cabe siquiera el derecho a la objeción de conciencia. ¿Por qué? Porque en el estado minotauro de Juvenel, que es posiblemente la situación que nos encontrábamos, porque ahora es discutible incluso si queda estado, se ha hecho realidad el sueño de dos personas. Un alemán que se llamaba Ferdinand Lasalle, lo digo para que no me lo confundan con José María Lasalle del Partido Popular, no, estoy hablando de Ferdinand Lasalle, que fue el padre alemán de la socialdemocracia, y dijo una frase que si yo en la pizarra, como estamos en un aula, pusiera ¿quién la ha dicho? Pablo Iglesias, Pedro Sánchez, Cristóbal Montoro o Ferdinand Lasalle, seguro que dirían cualquiera de ellos, y era el Estado es Dios. Pero si lo piensan, es la misma frase, condensa la misma situación que decía otro socialista, que se llamaba Benito Mussolini, y que decía, todo en el Estado, nada contra el Estado y nada fuera del Estado. Y he dicho Mussolini, no he dicho Monedero. Claro, esto es la situación en la que nos encontramos ahora. Por eso no cabe el derecho de resistencia, no cabe la objeción de conciencia y no cabe otra cuestión de la que se estaba discutiendo falazmente, y es la libertad de expresión. No hay libertad de expresión. No puede haber libertad de expresión porque es el Estado el que decide lo que se puede decir y lo que no. Y el Estado, si me lo permites, es el mismo que llama a los periódicos, que llama a los programas de televisión y dicen, esta persona ya no puede volver. Esa es la ley Mordaza. Ese es el consenso socialdemócrata. Bueno, pero es cuando traspasas ciertas líneas que van contra el consenso. Porque esto es posible. Y esto, Fernando, esto te va a molar. Luego me tienes que dejar comentar un hallazgo del libro. Sí, sí. Te voy a dejar. Es un hallazgo muy importante. Luego Javier Venegas va a encontrar el petróleo. No, pero es contra vosotros. Yo voy a decir que el petróleo. Y es la infantilización de la sociedad. Si es que tú, como buen perro flautólogo, tienes que saberlo. Son unos críos irresponsables, además de unos pijos insoportables. Bueno, es el producto final, ¿no? Claro. Es más, esto de la edificación del Estado es, yo creo que la clave fundamental. Es decir, si os fijáis en los tiempos antiguos, antes de las revoluciones liberales, pues yo creo que hasta bien entrado el siglo XVII, cuando se edifica la figura de la corona, se la dota de esos caracteres divinos, por lo tanto la palabra del rey era la palabra de Dios. Hasta entonces estaba bien diferenciado quién era el encargado de administrar la moral, que era la Iglesia, y a la vez quién era el encargado de administrar la justicia, que eran los poderes terrenales. Bien, eso se quiebra en torno al siglo XVI-XVII, y el siglo XVIII es el del absolutismo. Atacar al rey es atacar a Dios, y ese mismo principio lo hereda el Estado liberal. Claro, digo liberal porque es como se le denomina desde el punto de vista historiográfico, que es el Estado socialdemócrata actual. La palabra del Estado, del gobernante, es la palabra de Dios, y atacarle es atacar a Dios. Es decir, es incuestionable lo que proviene de él. Si dicen que coger el coche es malo porque contamina, te tienes que sentir como mínimo culpable por no ir en bicicleta.
culpable diariamente además, y a tener dolor de los pecados, de ahí que luego pues salgan a hacer running y esas cosas para que bueno, contamina, a ver si lo contamina. Y si para cuello se te ponen las piernas como... Lo compenso de alguna manera. Es decir, si resulta que por las circunstancias que sea, pues te has casado y tu mujer decide que se va a quedar en casa cuidando a los niños y ejerciendo ama de casa, que es un oficio muy honrado y muy digno, pues resulta que tu mujer va a sentirse culpable toda la vida, porque lo que la está llegando del Sanedrín es que tiene que hacer lo contrario. Tiene que trabajar porque no puede ser, porque eso es ser ama de casa. Y con esto puedo continuar, ¿eh? Puedo continuar con todo lo que queráis. Al final, si decides sacar a tus hijos del colegio porque no aprenden nada o desaprenden y decides hacer homeschooling, eso que es educar en casa, pues lo más probable es que te quiten a los niños y a ti te metan en la cárcel. Y dices, bueno, pero si yo les voy a educar mejor, si yo estoy formado, además les voy a dedicar tiempo porque soy un rico rentista que tengo tiempo para dedicarle a los niños. No puede ser. Es más, muy probablemente te hagan el vacío tus vecinos. Y este es el fanático religioso. Y además dirán que no los socializas a los niños, como si toda la vida fuera el colegio. Efectivamente. Al final es un poco hay una serie de consensos múltiples que se van pegando el uno al otro, que, como bien dice Jorge, es una zona de confort de la que es muy difícil, muy complicado salir. Otro más, el último es el de los impuestos, que lo han metido al final, lo han tenido que meter a martillazos. Y es que nos sintamos fenomenal porque nos roben la mitad de lo que producimos, cuando no más. En fin, el peor delito que tú puedes cometer en Occidente hoy en día, no solo en España, en cualquier país de Occidente, es escamotear un céntimo a Hacienda. Es peor que matar a un niño. Lo hemos visto con los papeles de Panamá el año pasado. Y a mí qué más me da que fulano, que es millonario, tenga el dinero en Panamá. Pues me alegro por él, a título personal. No, pero es que ha cometido un delito. Bueno, pues si ha cometido un delito que se le juzgue y tal, pero será siempre un delito menor porque es de carácter económico. No es lo mismo una estafa que un asesinato, en eso estamos, ¿no? Creo yo, por puro sentido común y pura proporcionalidad. Pues bien, las cárceles en España están llenas de gente que no paga impuestos. La famosa represión fiscal, de la que nunca se habla. Y es porque tienen que proteger, bueno, su fuente de dinero, de la que viven y viven muchos, y porque además es el último de las grandes conquistas. Te robo, trabajas para mí, como los siervos de la gleba, y además estás feliz de hacerlo. Y estás contentísimo. Y cuando tienes que hacer la liquidación todos los meses, dices, bueno, esto es lo mejor que puedo hacer. A pesar de que interiormente sabes que les estás dando el dinero a una panda, cuando no de ladrones, sí de tíos ineficientes, que se lo van a gastar en dispendios innecesarios y tal. Pero de cara a tus vecinos vas a decir lo contrario. Ese es el consenso, que al final ha penetrado en nuestras mentes. Es decir, que va mucho más allá de cuestiones puramente de presupuesto. Ese es un poco, yo creo, que es el gran hallazgo de vuestro libro. No lo sé, eso lo va a decir ahora Javier, si es el gran hallazgo. No, o sea, es un gran hallazgo también, me duda. Hemos hallado un montón de cosas. No, a mí hay una parte especial del libro, que es el capítulo 7, que me gusta mucho, porque además es una parte beligerante pero positiva, ¿no? Es una llamada un poco a la acción que falta hace, ¿no? Porque en realidad estamos en una guerra ideológica en fase terminal, entonces como... igual hay posibilidades de salir vivo de esta, pero como no movamos el trasero, como dicen los militares, pues no hay nada que hacer. Entonces, pero es la parte del economicismo. La parte del economicismo es sublime, porque para nuestra desgracia y para mi preocupación veo muchos liberales cayendo en la trampa del economicismo, ¿no? El economicismo es esto de que yo digo que ya no existe lo correcto y lo incorrecto, lo que está bien y lo que está mal, que es apelando un poco a la ley justa o a los principios, sino el estudio muestra, este estudio demuestra, este otro estudio demuestra, esta estadística agregada dice, y estamos en ese debate. El otro día me quedé fascinado porque había una especie de, bueno, dicen que son liberales, pero son más de izquierdas, son izquierdas, y otros que eran liberales, se suponen liberales, discutiendo sobre si había más o menos igualdad en base a este estudio, a este estudio, a este otro estudio. Es decir, esa es otra trampa de la que yo creo y espero que la gente joven e inteligente no caiga en ella. Porque en realidad habréis comprobado en cualquier debate medianamente serio, si es que hay alguno, pero alguno habrá, que toda estadística agregada puede tener dos interpretaciones distintas. Puede tener una causalidad y una correlación. Es decir, habrá quien la interprete en A y quien la interprete en B. Esto es una tragedia. ¿Por qué? Porque aquí es donde es muy importante el libro y las claves que aporta el libro. Porque hace falta toda estadística,
todo estudio necesita un marco de pensamiento posterior. Es decir, no hay una estadística, los datos por sí no nos dicen qué es lo que debemos hacer. No nos van a decir las estadísticas por dónde debemos ir. Somos nosotros, con un marco de pensamiento, los que tenemos que analizar las estadísticas y, en función de nuestros principios, tomar las decisiones correctas. Entonces, a mí me parece un enorme hallazgo esta parte, porque precisamente me parece de una vigencia total ahora mismo en el debate que estoy contemplando entre izquierda, derecha y liberalismo, que me ha dejado de piedra, ¿no? Es decir, la igualdad. Esto de la igualdad. A mí me vas a permitir ser políticamente incorrecta, jo, qué novedad. Verás, cuando empezamos a escribir el libro nos planteamos qué soluciones, y esta es la pregunta final que también os voy a hacer a todos, qué solución podíamos hacer para evitar, qué soluciones podríamos implementar para evitar caer en la servidumbre voluntaria. Nosotros defendemos que hay que volver a los principios liberales, volver a la defensa del individuo, de la propiedad, y esto pasa por dejar de lado, y es un llamamiento especialmente a los liberales, el economicismo. El economicismo es que un señor de Podemos o un señor del PSOE me venga diciendo sí se puede, porque la casta me oprime, porque la casta te roba. Y yo le cuento, pero el PIB dice que la curva de Laffer... ¿De verdad creéis que con eso vamos a alguna parte? No podemos cuantificar. Otro ejemplo que se me ocurre es una serie de televisión, no sé si la habéis visto, que se llama Numbers, donde reducen los comportamientos humanos a fórmulas matemáticas. Bueno, señores, eso es socialdemocracia. Eso es haber asumido el pensamiento marxista, que reducía al hombre a un número. No se puede sustituir la política por la economía. Yo no estoy despreciando la economía, que tampoco existe casi ya porque ya son matemáticas, también se la han cargado. Lo que digo es que no se puede sustituir lo uno por lo otro, porque si no, cuando yo digo hay que derogar el IRPF, me dicen economistas liberales, cuantifícame lo que supondría eso. Y digo, no te has enterado de nada. Es por un motivo político, porque el IRPF es el impuesto más ideológico que hay. Un impuesto que se introdujo en España contra todos los españoles y con cierta resistencia porque permite el control de las clases medias, porque le permite al Estado el Estado policial. A diferencia del IVA, por ejemplo, se me ocurre, el IRPF permite que en el Ministerio de Hacienda sepan absolutamente todo de ti. Espérate ahora que retiren el dinero en efectivo de circulación. Yo no quiero derogar el IRPF por un motivo económico, que seguramente que los economistas me darían 1000. Lo quiero derogar por un motivo político, porque el problema que tenemos en Occidente, en contra de lo que oímos en tertulias, que es que las tertulias son ahora las que generan la opinión pública y publicada, es un problema político, no es un problema económico. A mí de nada me sirve vivir en el Chile de Pinochet, donde la economía iba viento en popa, pero no había libertad política. Yo quiero libertad política. Y yo creo que ese es un gran problema en el que hemos caído últimamente los liberales, y es que nos dedicamos a la cuantificación de la libertad individual. Y a partir de ahí... Uy, qué silencio se ha hecho. Os paso. A mí el otro día un amigo me dijo que también es publi. El libro le había gustado, pero le había dejado un poco inquieto. No lo había terminado. Porque hacíamos una descripción, hemos hecho una descripción realista de la sociedad en la que vivimos y de dónde proceden las cosas y lo profundo que se ha metido en nuestras conciencias. Pues la última parte del libro, que seguramente que mi amigo ya, después de lo que a Filippica, que le solté, la habrá llegado, proponemos 2 vías. Tampoco somos visionarios, bueno, no pretendemos ser videntes, pero sí vemos que hay 2 vías necesarias, imprescindibles. Una, desde el ámbito de lo político. A nosotros nos gustaría, y es lo que proponemos, que los políticos o los partidos, o el partido que se diga liberal, deje de tratarnos como a ciudadanos niño, que nos deje ser adultos, es decir, responsables de nuestras vidas, que nos permita decidir qué hacemos con nuestros pensamientos, con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo, con nuestra familia, con nuestra sexualidad, con nuestra propiedad.
que dejen de tratarnos como a niños. Yo cuando oigo a un político decir hace falta hacer pedagogía, que lo hemos oído todos, me echo a temblar, pero me produce también una enorme tristeza. ¿Cómo que pedagogía? ¿Somos niños acaso? Nos tienen que explicar cosas que no entendemos, pero ellos sí, que nos dejen de tratar como niños y nos permitan ser responsables, adultos, con lo que eso supone de ser libres. Libres. Aquello de Thatcher y Reagan, el esfuerzo, trabajo, la recompensa de las cosas bien hechas. Esa es la verdadera satisfacción, no que la institución te subvencione una actividad. Pensémoslo. Y luego lo otro que proponemos en el libro es lo que hacéis la gente de Students. La batalla cultural, la batalla de las ideas. Son ideas que merece meter en la agenda política de la gente. La gente que no es patrimonio de los populistas, cuidado, somos todos. Hay que meter, hay que dar la batalla, crear movimientos estudiantiles, movimientos culturales, meter, como están haciendo ahora, la batalla contra el impuesto de sucesiones, meterlo en la agenda política, que la gente empiece a pensar qué somos, o mejor, qué nos están dejando ser y a qué nos están obligando. La batalla política que se puede hacer y la batalla cultural que la estáis haciendo. Son las dos vías que hemos propuesto nosotros modestamente en nuestro libro. Te voy a dar un disgusto. Me ha echado ahora el legato final, de todas maneras. No, simplemente le iba a decir que le voy a dar un disgusto. El otro día un periodista famoso en televisión, en Telemadrid, que tenemos televisiones públicas por todos lados. Pero si eras plural, independiente. No, salió. No, es que le iba a dar un disgusto a Jorge, no súper plural, ya lo verá lo plural que es. Dijo que el populismo empieza con Thatcher y con Reagan. Es que la palabra populismo sirve para todo. Claro, hombre, claro. Está, ¿no? Pero... Bueno, es que hay mucha confusión. El populismo no es una ideología. Si es que no es más que un recurso discursivo. No es necesariamente malo. Es un estilo. Es un estilo. El populismo necesitaría la derecha o la derecha liberal moderna. Algo más de populismo para llegar a más gente. Si es que populismo es la palabra adecuada, ¿no? Yo, en base a lo que ha dicho Jorge hace un momento, yo recuerdo una carta que además he tuiteado hace un ratito porque la tenía tuiteada en otra ocasión de un acto en Students for Liberty en Valencia, en la que Anthony Fisher escribe a Hayek alarmado por la propagación de la socialdemocracia en Reino Unido y Hayek le contesta y le dice que los liberales no están en los partidos y que no lo van a estar nunca y que tienen que ser parte del sistema y tienen que aceptar las normas y que están en los think tanks como nuestros. Vosotros tened en cuenta que ahora mismo la mayor alarma social, aunque sea de forma tácita, ¿no?, de esa mayoría silenciosa que es la ciudadanía, es que estamos gobernados por, y lo vuelvo a repetir, lo siento, pero es así, por indigentes intelectuales que lo están demostrando todos los días. ¿De acuerdo? Y gracias a la tecnología somos conocedores a diario y casi al minuto de esto. Esa es la herramienta que vosotros tenéis que utilizar ahora mismo junto con vuestro movimiento en sí. La tecnología, los blogs, redes sociales, escribir en medios de comunicación, mandar artículos hasta que os los publiquen. Eso es lo que hay que hacer. Bueno, ya vamos a ir concluyendo. Yo creo que sí debe haber liberales en política. Yo también. No yo, obviamente, pero cada uno hacemos... Sería un político horrendo, pésimo, duraría muy poco tiempo en la política. Pero sí es bueno que haya liberales en política, que se vayan, ya sea porque montan un partido o porque se meten... Eso se llamaba entrismo antiguamente. Eso es lo que Podemos le ha hecho al PSOE. Sí, un entrismo. Un entrismo salvaje, ¿no? Pero una cosa así, pero que la batalla merece la pena darla en todos los ámbitos, tanto en el político como en el económico, como en el cultural, como en prácticamente en el artístico también. Hago votos para que aparezcan actores y directores de cine y músicos que procesan las ideas de la libertad, y me encantaría, y que eso luego se viese en sus obras artísticas, ¿no? La diferencia y lo que nos diferencia de ellos, es decir, de los estatistas, de los tipos que quieren someternos y que nos tienen parcialmente sometidos porque no nos queda más remedio que pagar impuestos y que obedecer al menos lo que son los mantras fundamentales, pues no nos meten en la cárcel. Lo que nos diferencia de ellos es que lo nuestro no es una religión, ni es una secta, ni nada por el estilo. Es decir, no prometemos la vida eterna, ni muchísimo menos, ni la felicidad en la tierra. Simplemente vivir una vida decente y en la que
sepamos que las cosas son como son, el realismo, que a veces es duro, pero a cambio seremos dueños de nuestra propia vida. No va a haber nada parecido a la epidemia de almíbar que hemos tenido en los últimos 3 o 4 años con la irrupción de Podemos. Acordaos que cristalizó en las 2 campañas electorales los corazones, la sonrisa, los abrazos y todas esas gilipolleces que nos ponían de tan mala leche, pero que era al final lo que era el resultado final de todo lo que se había ido larvando durante esos años. Bien, yo creo que ningún liberal va a prometer esas cosas y es bueno que sea así. A cambio, pues, y es de lo que se extrae del libro y la conclusión final, que es lo que más le ha gustado a Venegas. No, hombre, porque está muy bien llevado y el final a mí me gustaba porque es un final que tiene para mí ensayado, que es un arma, sobre todo muy oportuno. Sí, cierto. Muy oportuno porque el debate se ha enquistado ahí. Es decir, cuando quieren hablar de racionalidad, vamos a discutir de forma racional. De forma racional es a base de estadísticas agregadas. Imagínate el horror. Es decir, no. Entonces no puede ser eso. Y hay que salir de ese círculo vicioso. Porque hay cuestiones que puedes ponerlas de un color y ponerlas del contrario. Y lo estamos viendo todos los días, a todas horas. Entonces, esto es clave ahora mismo para los liberales que están, digamos, al raso, a pie de calle, que es donde caen, donde vienen dadas, o como yo, en un periódico rodeado de gente que es más de izquierda que las amapolas. Entonces, está en todas partes, y si la gente joven, a mí me hace mucha ilusión que, por ejemplo, mis lectores, la mayoría son gente, oye, no tengo nada, también hay gente mayor, ojo, por si acaso, pero la inmensa mayoría es gente joven, es decir, es un grupo de edad bastante joven. Hombre, y eso yo es muy significativo. que den esa batalla, porque es que a nosotros ya no hay quien nos salve. Es decir, estamos aquí estamos señalados. Un mensajero, pero a ellos sí. Hablo también porque habla. Pregunto a cada uno de los miembros de la mesa un responsable, un nombre. Una persona. Una persona. Un político, ¿quieres decir? ¿Del desaguisado? Del desaguisado. ¿A un responsable del desaguisado? Yo digo uno. Venga. Y el más fácil. Rápido. ZP. ZP, pero además lo voy a justificar por qué digo ZP. Digo ZP porque el Partido Socialista durante la época de Felipe González se había homologado bastante a la socialdemocracia europea. Y llega ZP y entronca la legitimidad democrática con la Segunda República, que para empezar no fue ni república porque la izquierda no la dejó llegar ni a ser república, esa es la realidad, y que fue un desastre para todos. Y a partir de ahí comienza el frentismo y lo que estamos viendo ahora. Para mí, uno de los grandes responsables de lo que estamos viviendo hoy en día, el papá de Pablo Iglesias, se llama ZP. Pero de lo más reciente... Para mí, Zapatero es simplemente ya es como la degradación. O sea, vino un Zapatero porque tenía que venir un Zapatero, y no, luego vino un Pedro Rajoy Sánchez porque ya había que llegar un Rajoy, y lo que venga después mejor no saberlo todavía, ¿no? Cuando llegue ya no daremos el susto. Pero para mí el problema es anterior. O sea, Zapatero es, digamos, la sublimación y un poco el disparate, la locura, ¿no? Es la mutación. Pero el problema para mí, con todos los respetos, como no soy una persona que a veces decir esto parece ser un antisistema, oiga, pero estamos con libertad de expresión, para mí el consenso que da lugar al régimen del 78 pierde una oportunidad de oro de arriesgar, si no en el momento sí, un poco después, para construir un sistema, una democracia liberal, no una democracia social, una democracia por lo menos con unos principios claramente liberales donde la propiedad privada esté, digamos, por delante del gasto público, ¿no? Es que es una cuestión tan elemental que para mí, bueno, y Felipe González vamos, yo me acuerdo de la época del felipismo, que estaba yo en la universidad y la gente no se daba cuenta, pero yo sentí una asfixia tremenda. Si no firmabas en el país no eras intelectual, oiga. Pero eso sigue siendo así. Bueno, hoy en día lo que pasa es que la gente... Bueno, ahora tienes que firmar en Mongolia o en el Jueves o algo así. Sí, pero eso dentro de una élite, para la gente medianamente normal, es decir, ya le da igual donde escriba, ¿no? Es decir, nada. Pero eso, que yo estoy de acuerdo con Venegas, claro, hablar del PSOE hoy es hablar de un cadáver cómico. El otro día Almudena y yo estuvimos en la presentación de Susana Díaz. Bueno, todo correcto, allí estaba el museo del PSOE, salvo la primera que habló, ¿no? Que una chica de las Juventudes Socialistas que en un enorme pantallón salió llorando cuando Susana Díaz dijo: ¡qué orgulloso estamos de ti!
¡biotecnóloga! A los 2 días supimos que no era biotecnóloga. Son incorregibles. Es decir, son incorregibles. Podían haber elegido a cualquiera y eligieron a la que ha falsificado el currículum. Son incorregibles. Para mí... Solo hace falta querer para hacer como el tema trans y todo esto. Claro. Fernando, un nombre. Bueno, yo me puedo ir más atrás todavía. Yo creo que el desastre de Occidente arranca con Napoleón y con las guerras napoleónicas. Puedo argumentar. Lo que pasa es que... Yo creo que con Adriano. No, yo creo que es con Napoleón y con el Europa nace al mundo moderno, con Napoleón y con las guerras napoleónicas, que fueron un episodio muy traumático y que le dan, especialmente al continente, a la Europa continental, le dan esta estatalización del todo, que puesto a funcionar ese motor, desemboca en lo actual. Bien, de ahí que el mundo anglosajón se haya salvado en parte, solo parcialmente y no mucho, de los excesos que se han dado en el continente. Excesos jurídicos, bueno, el derecho lo devasta Napoleón con la invención de los códigos, el nacimiento, el desarrollo y el desfonde del nacionalismo que ocasiona en Europa 2 guerras mundiales, bueno, la glorificación de todo lo que venga del leviatán estatal, y eso proviene de Napoleón, y le seguimos teniendo, en Francia le tienen como un ídolo, y aquí nos sigue pareciendo un tipo simpático. Hasta que, bueno, y en España que nos invadió. Con el pequeño detalle de que era un asesino. Era un asesino tremendo. Os recomiendo la biografía de Paul Johnson. La pena es que no está traducida, pero vamos, a mí fue la primera que leí realmente crítica con Napoleón y que me abrió los ojos. Y luego estudiando más el personaje, que siempre me gustó mucho, y esa época de la historia de Europa, vi, caray, el huevo de la serpiente está ahí. Está hace 2 siglos aproximadamente. Estamos justo hace 2 siglos del Congreso de Viena. Y el resto ha sido poner a funcionar la película, y el resultado final pues es este. Es la Cassandra Cassandra barra Ramón, que va a la ser última expresión. futura consorte y portavoz del grupo parlamentario de Podemos. O sea, claro, que Irene Montero vaya haciendo las maletas. Nombre. Antes de entrar, me insiste el vicedecano de investigación, y hay que obedecer, que dé un nombre. Yo creo que hemos tenido gobernantes malos, regulares y ZP. Zapatero ha sido la culminación del consenso socialdemócrata, pero además Zapatero lo quiebra en el peor de los momentos, ¿no? Zapatero no solamente rompe el consenso político con el partido del centro-derecha, el Partido Popular, que lo puede hacer mejor o peor, pero es un partido homologable al resto de partidos europeos. No lo puede votar, pero, en fin, ahí está, ¿no? Y es un partido respetable. Sin embargo, Zapatero cogió el Partido Socialista en un momento muy complicado, cuando González había reconstruido la estructura del partido para cargarse a los guerristas, haciendo lo que conocemos como los varones, esta organización territorial de taifas que ahora mismo está sufriendo. Y lo coge Zapatero y le da una vuelta de tuerca al socialismo y le inocula todo la New Left que sufrimos ahora. Que bueno, pues ese feminismo obligatorio del cual hablábamos antes, pero una cosa más, un detalle estratégico más, que es romper el consenso político, apartar al Partido Popular de la escena y aliarse con cualquiera para convertir el gobierno de España en un gobierno exclusivo. Y eso lleva a un discurso guerra civilista, exclusivista, que ha provocado lo que estamos viendo últimamente. ¿No os habéis dado cuenta de que la violencia se palpa? De que la violencia no solamente física se va destilando, pero la violencia verbal, esa violencia posmoderna de la que hemos hablado alguna vez que otra, ya está en las calles, que al acoso en el Código Penal lo llaman escrache, que a la persecución en las redes lo ven como algo normal, que al desear la muerte pública de personajes de cargos públicos que todos hemos elegido o no, se ve como algo normal. Podemos es el heredero de Zapatero, que es una parte del populismo que sufrimos. El otro populismo que tenemos aquí inoculado es el populismo nacionalista. Ese populismo nacionalista que existe en Cataluña, creado desde las instituciones, que ha creado un enemigo, nosotros, el Estado español, el Gobierno de Madrid, ha creado el verdadero pueblo, que es el verdadero catalán,
y ha creado un nuevo paraíso, que será ese Estado independiente, esa unidad de destino en lo universal que han recreado estos pensadores, por decir algo, del catalanismo ideológico, arrinconando a aquellos catalanes que no quieren comulgar con ese nacionalismo obligatorio. Ni valencianos, ni baleares, ni gente del País Vasco que quiere que le impongan ninguna lengua en absoluto. Yo, como sí, vamos a ver, yo por primera vez aceptaría el consenso para hablar del Zapatero, porque Abertzaliza, el PSOE, si bien es cierto que siempre han jugado con esa afición a lo que ellos llaman la plurinacionalidad, que no es otra cosa más que la realidad, y es que la socialdemocracia siempre tiende al nacionalismo, siempre. Y lo vemos, y lo estamos viendo ahora, pero lo hemos visto desde el principio de la transición. Claro. Por ejemplo, la Comunidad Valenciana, el PSPV, el Partido Socialista del País Valenciano, siempre dijo, y esto es un titular que se puede buscar de las provincias, año 82, que el Partido Socialista jamás iría contra la idea de los países catalanes. Eso cuando dijo el Partido Socialista, no es que republicana, ni Junqueras, ni más. De acuerdo que eran más españoles que el Partido Socialista, que Císcar en ese momento. Yo acudiría a ese famoso refranero moral español que dice que para que el mal triunfe solamente hace falta que los hombres buenos no hagan nada. Y no es que a mí me guste particularmente Rajoy, aunque creo que es un hombre inteligente para el suyo, pero está claro que en el Congreso de Valencia, el famoso Congreso de Valencia, cuando expulsó de palabra y de obra a todos los liberales y todos los conservadores del Partido Popular, allí hubo un punto de inflexión. No derogó la ley de memoria histórica, no ha hecho absolutamente nada para ayudar a las madres a que tengan hijos con el tema de la ley del aborto. La doctrina Parot, como dijeron que no iban a salir los etarras en masa de las cárceles y a las 24 horas teníamos al primero. O sea, yo desde luego creo que el mal punto de inflexión es Zapatero, pero me parece bastante más grave no hacer absolutamente nada, la falta de contradiscurso y de sistema de ideas. Bueno, vamos a abrir un breve turno de intervenciones por si alguien quiere preguntar algo.